Muy bien, hoy vamos a hablar más sobre la sintaxis. Los temas que vamos a cubrir hoy son el sintagma y los diagramas de árboles sintácticos. Bueno, recuerden la definición de sintaxis. Esta área de la lingüística estudia la estructura de las oraciones, cómo se combinan las palabras para formar oraciones. El día anterior hablamos del concepto de un constituyente sintáctico, es decir, un grupo de palabras que funciona como una unidad, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar más de los constituyentes, pero lo vamos a hacer bajo el concepto de sintagma. En primer lugar, quiero definir núcleo antes de decir lo que es un sintagma. Núcleo es la palabra que da las características básicas a un constituyente y por lo tanto es la palabra más importante que se encuentra en un constituyente. Entonces, ¿qué es un sintagma? Un sintagma es un constituyente cuyas características son determinadas por el núcleo sintáctico. Vamos a ver ejemplos para que esto esté claro. Hay diferentes tipos de sintagmas porque hay diferentes tipos de núcleos. Y recuerden que el núcleo da las características básicas a un sintagma. Un sintagma es un constituyente. Es lo mismo, solo que un sintagma, cuando hablamos de sintagma estamos hablando de características específicas del constituyente. Un sintagma nominal, y lo vamos a abreviar con SN. Cuando vemos los árboles sintácticos, siempre vamos a usar las abreviaturas, no las palabras completas. Entonces, SN se refiere al sintagma nominal. El sintagma nominal es un constituyente cuyo núcleo es un nombre. Nombre es lo mismo que sustantivo, a noun. Entonces, ejemplos de sintagmas nominales son los siguientes. Un árbol. Ese es un sintagma nominal. El núcleo es el nombre árbol. Un es el artículo que cuando hablamos de los árboles sintácticos lo vamos a denominar un determinante. Una clase de palabras que modifican los nombres. Un árbol, el grupo ahí, porque recuerden que estamos hablando de constituyentes, grupos de palabras. Un árbol es un sintagma nominal con un nombre, árbol, el núcleo. Un es un determinante, modifica al nombre. El segundo ejemplo es mi vecino gordo. Vecino es el nombre, todo este grupo es un sintagma nominal cuyo núcleo es la palabra vecino, ese es un nombre, hay un determinante, mi, y dentro del sintagma nominal hay otro sintagma, otro constituyente que es gordo. Gordo es un adjetivo, que es un sintagma por separado que está contenido dentro del sintagma nominal. El próximo ejemplo, este salón. Salón es el nombre, este es un determinante. Está modificando al nombre. Pero estos tres ejemplos de grupos de palabras son ejemplos de los sintagmas nominales. Hay otro tipo de sintagma, el sintagma verbal. El sintagma verbal es un constituyente cuyo núcleo es un verbo. Lo que se incluye en el sintagma verbal es el verbo, el núcleo, y los argumentos del verbo, el objeto directo, objeto indirecto y las frases preposicionales que modifican al verbo. Todo lo que está dentro del sintagma verbal son los argumentos del verbo y sintagmas preposicionales que modifican la acción del verbo. Entonces aquí van dos ejemplos. Leer un libro. Este es un sintagma verbal. Tiene un verbo, leer, que es el núcleo, y un sintagma nominal, un libro, que está dentro del sintagma verbal. El próximo ejemplo, esconder el dinero. Esconder es el verbo,
El dinero es un sintagma nominal que está dentro del sintagma verbal. Entonces, en estos dos casos, los dos ejemplos, estos dos son sintagmas verbales. Hay sintagmas adjetivales, como ya mencioné. Y fíjense en las abreviaturas, ¿no? S-A-D-J es la abreviatura que vamos a usar para el sintagma adjetival. El sintagma verbal S-V. Bueno, el sintagma adjetival se refiere a un constituyente cuyo núcleo es un adjetivo. Los adjetivos modifican a los sustantivos. Hay ejemplos aquí. Muy bonito. Bonito es el adjetivo. Muy se considera cuantificador. Dice cuánto. ¿Qué tan bonito en este caso? Entonces, muy bonito, las dos palabras juntas forman un grupo, un constituyente que tiene las características del adverbio, el adjetivo, perdón, que es el núcleo de este sintagma adjetival. Bonito es un adjetivo, ese es el núcleo del sintagma adjetival. Responsable es solo una palabra, es un adjetivo. Esta palabra sola forma el sintagma adjetival. Muy bien, y otro tipo de sintagma es el adverbial, que abreviamos con S-A-D-V. El sintagma adverbial es un constituyente cuyo núcleo es un adverbio, como sería evidente, ¿no? Describe la acción de un verbo. Esto es lo que hace un adverbio, modifica la acción del verbo. Por ejemplo, estos dos grupos de palabras son ejemplos de sintagmas adverbiales. El primero tiene un adverbio, rápidamente, ese es un adverbio, con el cuantificador muy. Juntos, esos dos elementos forman un sintagma adverbial. El siguiente grupo es solo una palabra, es un constituyente, que es un sintagma adverbial, porque el núcleo, que es la única palabra del grupo, en este caso, es diariamente un adverbio. Y el último sintagma que tenemos es el preposicional, S-prep. Es un constituyente cuyo núcleo es una preposición. Por ejemplo, con mis amigos. Con es la preposición. Mis amigos es un sintagma nominal que está dentro del sintagma preposicional que comienza con. De hecho, en los sintagmas preposicionales, la preposición siempre es el primer elemento del grupo. El segundo grupo de palabras, el segundo constituyente, es también sintagma preposicional que comienza con la preposición entre. Entre, la preposición, es el núcleo del grupo, entre la espada y la pared. Dentro del sintagma preposicional, entre la espada y la pared, están dos diferentes sintagmas nominales, la espada y la pared, pero están dentro del sintagma preposicional, de nuevo. Bueno, y ya les mencioné que hay elementos diferentes que ocurren en algunos de los sintagmas. Uno son los determinantes, que abreviamos con det, D-E-T. Esos son los artículos, los pronombres posesivos, mi, su, nuestro, etc. Los cuantificadores, por ejemplo, muy. Y en general todos los elementos no adjetivales que pueden preceder a un sustantivo. Los determinantes siempre van junto con un sustantivo. Por ejemplo, esta clase, esta es un determinante. La profesora, la es un determinante. Su café, determinante, su. Dos alumnas, dos es un cuantificador. Bueno, vamos a pasar primero al paquete. Quiero enseñarles en la página 47 del paquete cuál es la estructura de todos estos sintagmas. Después de esto, vamos a ver, a leer y analizar los diagramas de árbol para entender bien cuál es la estructura de un diagrama de árbol y qué representa, qué nos dice un árbol sintáctico, qué es lo que comunica un árbol sintáctico. Muy bien. Bueno, entonces vamos a ir primero
a la página 47 en el paquete. Ahí abajo, bajo número 3, la estructura de los sintagmas, tienen esta información. Esta información va a ser muy útil para ustedes a la hora de hacer los árboles, de dibujar los árboles sintácticos, porque lo que nos dice son los elementos posibles en cada uno de los 5 sintagmas. Son los elementos que pueden aparecer en cada sintagma y el orden en que aparecen. Bueno, en todos estos casos, los elementos entre paréntesis son opcionales. Pueden estar o pueden no estar. Lo que es necesario es el núcleo de cada sintagma y esa parte en todos los casos no está entre paréntesis, ¿no? Entonces, un sintagma nominal, por definición, tiene que tener un nombre. Un sintagma verbal, por definición, tiene que tener un verbo. Un sintagma preposicional, por definición, tiene una preposición. Un sintagma adverbial siempre va a tener un adverbio. Y un sintagma adjetival también siempre va a tener un adjetivo. Eso es el contenido mínimo de estos sintagmas. Sin embargo, los sintagmas pueden contener otros elementos y otros sintagmas dentro del sintagma. Entonces, un sintagma nominal, por ejemplo, puede tener un determinante que va a ser en primera posición. Puede también tener un cuantificador, pero estos dos elementos son opcionales. No siempre van a estar en todos los sintagmas nominales. Siempre va a haber un nombre y en cuanto al orden, ocurre como en el medio de los otros elementos. Un sintagma nominal también puede contener un sintagma adjetival y finalmente puede contener un sintagma preposicional. Vamos a ver un ejemplo. Los es el determinante. Dos es un cuantificador. Coches es el núcleo. El núcleo está subrayado. Es el nombre. Aquí azules. Azules es un sintagma adjetival. Y todo adjetivo forma su propio sintagma. Entonces, este es un sintagma adjetival. Un sintagma contenido dentro de otro. Y esta parte de Lupe, la preposición hace que este grupo sea un sintagma preposicional, que es lo que dice aquí. El sintagma verbal primero va a tener un verbo, puede tener también un sintagma nominal, puede tener un sintagma preposicional adentro del sintagma verbal y puede tener un sintagma adverbial adentro. Miren el ejemplo. Explicó, este es el núcleo, el verbo, el núcleo del sintagma verbal es el verbo. La lección es el sintagma nominal, está dentro del sintagma verbal. Es también el objeto directo del verbo, es uno de los argumentos del verbo. Amarilla es un sintagma preposicional que comienza con la preposición a y rápidamente es un adverbio que forma su propio sintagma, un sintagma adverbial que está dentro del sintagma verbal. Seguimos con el sintagma preposicional. El primer elemento siempre y el primer elemento y el elemento necesario es la preposición. Pero un sintagma preposicional va a tener otro elemento. Un sintagma nominal, posiblemente, un sintagma adjetival o un sintagma adverbial, posiblemente. Por ejemplo, desde es una preposición. Esto da las características básicas al sintagma preposicional, ya que es una preposición, es el núcleo. La casa es un sintagma nominal, es posible, desde la casa. Es un sintagma preposicional posible. Muy joven sería un sintagma adjetival. Y desde lejos sería un sintagma adverbial. Los sintagmas adverbiales no pueden contener tantos elementos como los sintagmas anteriores. Tiene que tener un adverbio y el único otro elemento que puede estar dentro de un sintagma adverbial es el cuantificador. Por ejemplo, muchas veces usamos el cuantificador muy rápidamente.
¿no? Rápidamente es el adverbio, el núcleo de este sintagma. Y para terminar, el sintagma adjetival, por definición, tiene un adjetivo, que es el núcleo, pero también antes del adjetivo puede haber un cuantificador o un sintagma adverbial, modificando al adjetivo, y al final puede haber un sintagma preposicional. Vamos al ejemplo. El núcleo es difícil. Este es un adjetivo. El cuantificador puede modificar al adjetivo muy difícil, por ejemplo. O el adjetivo puede ser modificado por un adverbio. Extraordinariamente difícil. Es un sintagma adjetival posible. O un sintagma preposicional puede modificar al adjetivo. Difícil de resolver. Muy bien, así que a la hora de dibujar los árboles sintácticos, recomiendo que utilicen, que tomen esto como referencia para saber qué elementos son posibles dentro de estos 5 tipos de sintagmas. La próxima cosa que quiero hacer es hablar de algunos ejemplos de oraciones para las cuales he dibujado árboles sintácticos. Bueno, para comenzar, es un árbol sintáctico. Estas son las ramas del árbol, si quieren, ¿no? Aquí lo que hago primero, cuando dibujo un árbol, es escribir la oración abajo. La oración que puse en un ejemplo, y este ejemplo de hecho está en el paquete. El ejemplo dice, saqué 2 libros de mi mochila. Bueno, no estaba la palabra yo en la oración original, pero sabemos que aunque no esté expresado el sujeto, siempre hay un sujeto en toda oración. Entonces puse yo entre paréntesis para indicar que el sujeto no era explícito, pero que existe ahí en la oración. Es un sujeto implícito. Entonces, eso en primer lugar. Segundo paso para dibujar un árbol. Indicar las partes de la oración y escribir las abreviaturas encima de cada palabra. Entonces, voy a escribir N aquí por nombre. V aquí es el verbo. Det, que 2, bueno, este sería un det o un cuantificador. Está bien decir las dos cosas. Libros es un sustantivo, un nombre. De es una preposición. Mi es un determinante. Mochila es un sustantivo. Entonces, ese es el primer paso. Escribir todas las partes de la oración. La parte de la oración de cada palabra. Si es nombre, verbo, adjetivo, adverbio, etc. Luego tenemos que pensar cuáles son los constituyentes, cuáles son los grupos de palabras que funcionan como unidades. Esos van a ser nuestros sintagmas. Y recuerden que, como hemos visto, puede haber sintagmas dentro de otros sintagmas. Entonces, primero, mi mochila. Voy a comenzar ahí. Sabemos que ese es un sintagma nominal. Hay un nombre. Donde hay nombre, va a haber un sintagma nominal, siempre. Y este es un determinante que está modificando al núcleo del sintagma nominal. Entonces vamos a juntar esas dos partes, esas dos palabras, bajo un sintagma nominal. Luego vemos que aquí hay una preposición. Donde hay preposición siempre va a haber sintagma preposicional. Y lo que va con la preposición es lo que le sigue, mi mochila. Entonces, como vimos en la estructura de los sintagmas, un sintagma preposicional puede tener dentro un sintagma nominal. Y ese es el caso aquí. El sintagma preposicional contiene un sintagma nominal. Entonces, para representar esto, vamos a dibujar estas dos líneas juntando el sintagma nominal bajo con el núcleo del sintagma preposicional. Lo que indica estas convenciones de dibujar los árboles sintácticos es que este sintagma nominal, por estar debajo del sintagma preposicional, significa que está dentro. Hay una jerarquía de los elementos en la oración y la jerarquía nos dice
las maneras en que se combinan los elementos, que es lo que le interesa a la sintaxis. Bueno, entonces aquí todo este grupo funciona como una unidad, es un sintagma preposicional, lo podemos dejar de lado por ahora. Aquí vemos otro grupo de palabras que funciona como una unidad. 2 libros. Juntos van a hacer un sintagma nominal, así que vamos a escribir las 2 líneas así, creando un sintagma nominal. Y eso es todo, no va con otra cosa en este momento, en este caso. Aquí tenemos un verbo. Cada verbo va a ser el núcleo de un sintagma verbal. Tiene que haber un sintagma verbal cuando hay verbo. Entonces, lo que contiene el sintagma verbal, si volvemos a esta página en el paquete, el sintagma verbal siempre tiene un verbo, pero puede tener también un sintagma nominal, un sintagma preposicional y un sintagma adverbial. Y esto es el caso aquí. El sintagma verbal contiene un sintagma nominal y un sintagma preposicional. Vamos a juntar estos 2 elementos bajo el sintagma verbal. Todo este grupo funciona como una unidad. Por ejemplo, podríamos usar los criterios para determinar si este sí es un constituyente sintáctico. Y por ejemplo, podríamos sustituir todo este grupo con lo hice. Yo lo hice. Yo saqué los libros de mi mochila. Una sustitución aquí del sintagma verbal es yo lo hice. Tienen que recordar los 3 criterios: sustitución, movimiento y respuestas. ¿Qué hice? Saqué 2 libros de mi mochila. Sería la respuesta aislada, ¿no? Entonces podemos usar lo que sabemos de los constituyentes para comprobar que hemos escrito bien, que hemos dibujado bien el árbol. Bueno, aquí yo es un nombre, es un pronombre que luego está solo en el grupo formando un sintagma nominal, y al nivel, cuando los únicos 2 elementos que tenemos en uno de los niveles más altos son el sintagma nominal, que es el sujeto del verbo, y el sintagma verbal, que también llamamos el predicado. El predicado es otro nombre para el sintagma verbal. El último paso en dibujar árboles es unir el sintagma nominal, que es el sujeto, con el sintagma verbal, que es el predicado, y escribimos la O. O significa oración. La definición de una oración simple es que tiene un sujeto y un predicado. Y esto es lo que representa este árbol. Pero el árbol nos habla de la estructura de la oración, de la jerarquía de los elementos, de qué sintagmas están dentro de otros sintagmas. Y así el árbol nos permite ver más claramente esa estructura. Bueno, este documento está, pues en el paquete tienen otras oraciones donde tienen que dibujar los árboles. Quiero que lo traten de hacer sin mirar este documento, sin mirar las respuestas. Traten de hacerlo ustedes, ¿no? Por su cuenta, on your own, antes de ver las respuestas, porque así van a ver qué partes entienden y qué partes no entienden muy bien. Muy bien, pues hemos visto entonces hoy cuáles son los sintagmas, los que son constituyentes sintácticos que tienen características dadas por un elemento básico que es el núcleo: sintagma nominal, sintagma verbal, sintagma adjetival, sintagma adverbial, sintagma preposicional. Son los 5 sintagmas. Y hemos visto qué es lo que representa un árbol sintáctico, qué es lo que nos demuestra, qué es lo que nos dice gráficamente, y cómo dibujar un árbol. Si quieren escucharlo otra vez, pueden volver a escuchar esta parte donde describir cómo se dibuja un árbol sintáctico. Pues nada, esto es todo por hoy. Hasta luego.